Buenas tardes y mucho gusto verlos a todos y a todas. Verlos aquí en este sitio donde no nos reuníamos hace muchos años, pero bueno, no vamos a hablar de los años. Muy grato el planteamiento que me hizo Nací de preparar este prólogo del libro, porque el libro ustedes lo van a percibir, lo van a disfrutar. Es un libro, en primer lugar yo diría que es muy pertinente este libro, es muy pertinente. Toca con una realidad, como decía Ricardo, que parecía ya olvidada, parecía una cosa del pasado, pero no. Las dinámicas de la sociedad y precisamente lo que resaltan así es la persistencia no solo de los campesinos, sino la persistencia de un sistema de relaciones económicas y políticas que nos complicó la vida. Y nos complicó la vida, yo diría que por la convergencia de dos fenómenos. Por una parte, el ascenso del neoliberalismo desde los años 70 hacia acá, y por otra parte, algo que ustedes perciben, es decir, la convergencia de neoliberalismo y narcotráfico. Eso no es una casualidad. Aquí la relación entre narcotráfico y el ascenso del sector financiero fue una cosa prevista, construida, y lo que estamos viviendo hoy es supremamente interesante porque junto con la caída del neoliberalismo, la pérdida de protagonismo que gradualmente está ocurriendo con los Estados Unidos, nos está abriendo una serie de perspectivas totalmente novedosas. Y es que varios analistas, y me atrevo a salirme un poco del guión, varios analistas han señalado que estamos en el escenario de crisis convergentes. No es solamente la crisis ambiental, no es solamente la crisis del sector financiero, la crisis alimentaria, una crisis alimentaria que por primera vez asume las condiciones que esta crisis nos está planteando, porque no es una crisis de oferta, es una crisis de acceso a los alimentos. Y una crisis de acceso a los alimentos porque los alimentos entraron a ser controlados fundamentalmente por las grandes transnacionales, es decir, es otro tipo de crisis. Entonces, todas estas crisis precipitan al mundo en unas condiciones de incertidumbre totalmente inéditas. Yo creo que eso me lo pueden conceder ustedes. Es la primera oportunidad en la que el mundo se encuentra ante una crisis de estas características. Y ahí aparece el libro de Nací. Entonces el libro de Nací, ¿qué hace? Nos habla de los campesinos, pero no de los campesinos que se hablaba en los años 60 o 70, no. Es de un campesinado que, como él lo ha señalado, se caracteriza por su resiliencia, es decir, porque fue capaz de aguantar. Fue capaz de aguantar un régimen político, económico y cultural diseñado para aplastarlo y mantenerlo aplastado, pero no simplemente aplastarlo, sino aprovechar las condiciones a las que fue sometido ese campesinado. Y entonces el trabajo de Nací nos muestra tres escenarios de comunidades campesinas que precisamente han demostrado que a pesar de esas condiciones a las que Nací alude con un concepto que es muy rico, que es la subyugación, llamémoslo. Pero una subyugación que no es acabar con los campesinos, porque esto también hay que tenerlo presente. No se trata de acabar con los campesinos, se trata de mantenerlos controlados. Controlados para que cumplan funciones estratégicas para la economía y la sociedad. Son campesinos que están cumpliendo funciones estratégicas, como es el caso de la producción de narcóticos. Fíjense ustedes que, me extiendo un poquito con tu venia, fíjense ustedes que no aparece el narcotráfico. Las cuentas nacionales no nos hablan del narcotráfico, es decir, es un país bastante esquizoide en el que semejante fenómeno, y voy a hacer referencia a un personaje que fue el ministro de Agricultura del presidente Uribe, que está hoy preso, y quien publicó un trabajo que yo recomiendo la lectura sobre el papel económico de la cocaína en el equilibrio económico del país. Y lo hace con cifras juiciosas, es decir, él no está echando discursos, él utiliza cifras y análisis
muy juiciosos y por eso recomiendo ese trabajo, porque es un trabajo que reconoce un factor de la economía que no se quiere reconocer de manera oficial. Se habla de que es un problema el narcotráfico y tal, pero no se habla de cifras. Las cifras se esconden, las cifras se disimulan y esto es parte de la tragedia en la que estamos. Pero volviendo al tema, los campesinos son fundamentales en la producción de la hoja de coca y en el procesamiento primario de la hoja de coca. Inclusive cabe acá, y lo hablábamos con Nací, cabe acá una reflexión que para mí es muy interesante como la plantean varios geógrafos en este momento, David Harvey entre ellos, quien habla del desarrollo desigual. Y entonces uno encuentra que el desarrollo desigual es el escenario de la implantación y la persistencia de la producción y procesamiento primario de las drogas. Entonces tenemos que dar una mirada distinta. Y me parece que el trabajo de Nací lo que nos obliga es a dar esa mirada distinta. Y con esto cierro yo. Quisiera destacar que el momento en el que aparece este libro, afortunado, es un momento en el que tenemos esa crisis a la que ya hacíamos referencia, pero también el momento en el que el país busca una salida. 11 millones de votos, con todos los problemas que ustedes digan como politólogos y politólogas, todos los problemas que tenga esa elección, fueron 11 millones de votos que dijeron queremos cambiar esto. Los medios de comunicación nos dicen no, no es para tanto. Ustedes se dan cuenta de todos los trucos que se están poniendo sobre la mesa, pero hay un hecho real. 11 millones de votos, por primera vez en la historia de este país. Un país aplastado por la guerra, por la violencia, y se levantan 11 millones de personas a decir, no, esto hay que cambiarlo. Entonces, así, dentro de 2 meses no se haya producido el cambio ni la revolución, esas cosas, está cambiando el país. Y está cambiando de acuerdo, más o menos, con los cambios que se están dando a nivel mundial. No lo podemos desconocer. Entonces, ya concluyo, Nací nos presenta 3 casos, que son los resguardos indígenas, de una muy larga historia desde el periodo colonial español, las zonas de reserva campesina, hacia las cuales muchos no quieren mirar. Vengo de la reserva campesina de Sumapaz y es impresionante el fervor de la gente con su reserva campesina en una zona histórica del movimiento agrario colombiano. Y nacieron con otro nombre, nacieron con el nombre de colonias agrícolas y persistieron. Y les echaron, inclusive, ¿sabe qué les echaron? Napalm. En el año 49 les echaron napalm. Por primera vez se utilizó el napalm. Y se utilizó contra comunidades campesinas. Y el otro caso son las comunidades negras. Es decir, las comunidades que surgen de la Ley 70 del año 93 como expresión precisamente de esa capacidad de los campesinos de resistir, de expresarse y de adaptarse, que es lo que señala Nací. Y mis felicitaciones. Y mis felicitaciones porque vamos a tener ese libro entre nosotros ya. Muy buenas tardes para todas y todos. Y gracias por la invitación. Aquí tengo muchos amigos que llevo con ellos décadas, son familiares míos y con mucho amor me han tratado a través de esos años. Te agradezco, Darío, por el esfuerzo que hiciste en hacer ese prólogo que bien pensado. A Eduardo y Ricardo y profesor Pacho, gracias por atender acá. Este trabajo que fue el resultado de 7 años de investigación, de trabajo de campo aquí en varias zonas de Colombia, Magdalena Medio, Cauca, Meta. Me metí mucho en el Meta. Pero el resultado que, ¿por qué el tema campesino? Porque cuando estudiando la violencia en Colombia por muchos años, siempre ha notado dónde está el nudo focal y la causa central
de la prolongación del conflicto colombiano, que es en lo rural, el acceso a la tierra y la concentración de la tierra. Entonces, una de las más obvias conclusiones del sistema de guerra que estudié acá fue que necesito mirar más las economías, la economía campesina en Colombia y por qué sigue existiendo a pesar de todo la encrucijada, pongámoslas así. Y la pregunta central, como la ven ahí, ¿por qué después de 2 siglos de desarrollo capitalista a nivel mundial, la economía de subsistencia campesina sigue? Entonces eso no es solamente sobre Colombia, más bien sobre el sistema global. El esquema de presentación, como lo ven ahí, las Naciones Unidas en el 2014, eso fue llamativo para mí, el FAO y las Naciones Unidas sacando una declaración. Y declaró el Día Internacional de la Economía Familiar, reconociendo la importancia y el papel crucial del campesinado de subsistencia en proveer casi el 33% de las necesidades mundiales de comida. Eso a nivel mundial, no estamos hablando de Colombia. Esto es una cifra impresionante, proveniente de unas economías que supuestamente pertenecen al pasado, a un viejo pasado que deberían ya muertas. Fincas de menos de 12 hectáreas, alimentando a billones de personas, principalmente en Asia, India y China, y África y partes de América Latina, ejemplo Colombia. Esto no cuadra bien con las teorías ortodoxas de la modernización, como tal cual, usted si han tomado un curso en economía, en desarrollo, uno de los más destacados salientes es Rostow, que sacó una tesis en 1960 sobre las etapas y las fases de modernización. Y todas van argumentando que todos los países van a llegar a un final feliz de industrialización. Y este tipo de pensamiento ortodoxo dominó a lo largo del tiempo la política de Alianza para el Progreso, que fue muy dominante en América Latina, y las políticas del Banco Mundial y el FMI, que sigue y dominó por muchos años, por décadas, y lo sigue dominando hasta el momento. Es decir, que el pensamiento crítico del modelo de Rostow, que la modernización y las fases de desarrollo siguen casi intactas, con poco críticas hoy en día. Las teorías ortodoxas en crisis, de eso se trata. La distopia que llamo yo, hay una distopia desarrollista, es decir, que el modelo desarrollista está en crisis. El modelo desarrollista unilineal, que dominó y sigue dominando las políticas de los estados y las facultades de economía a nivel mundial, y Colombia, claro, tiene mucho por explicar. ¿Por qué economías campesinas, familiares sigue existiendo en el siglo XXI? También muchos de aquellos que no entendieron Marx, y mucho menos Luxemburg y Lenin. Es decir, que muchos de los pensamientos marxistas ortodoxos también se ubicaron, que todo va en la misma línea de modernización, que al fin y al cabo todo se desarrolla en el modelo capitalista o estado capitalista, y las economías campesinas van a desaparecer. Ese es el concepto.
Erróneamente, las teorías del desarrollo basadas en la visión que todo mundo va en una vía que conlleva este final feliz capitalista, semejante a los países del centro, esta utopía se convirtió realmente en una pesadilla, una distopia del desarrollo, que ha causado guerras civiles, una cantidad de guerras civiles a nivel mundial, desplazamiento, masacres, genocidios, esclavitud y una devastadora destrucción del medio ambiente que estamos hoy en día sintiendo claramente a nivel mundial. La distopia desarrollista ha desarrollado un pensamiento crítico que cuestiona los preceptos, conceptos y metodología de medir y calcular el crecimiento económico. ¿Qué es lo que significa el Producto Interno Bruto? Ustedes siempre usan el PIB, pero ¿qué significa el PIB? ¿Y quién calcula esas vainas? ¿Cuál es la base de calculación? Indicadores problemáticos como tal. Entonces nos toca repensar incluso cuantitativamente cómo se miden esas cosas. Entonces nos toca repensar todo lo que nos han enseñado en los últimos 60 y 100 años, las facultades de economía y ciencias políticas. Pero esos indicadores metodológicamente no han tomado en cuenta los costos sociales, culturales y ambientales de un modelo económico. Es decir, que cuando usted hace los cálculos del PIB o el crecimiento económico, no se han calculado que este tipo de crecimiento tiene costos. Y este costo no está tomado en cuenta. El crecimiento económico capitalista por sí mismo no significa desarrollo, que mejora la calidad de vida, ni tampoco conserva el medio ambiente, como es tan obvio con el cambio climático. Aquí cito a Banerjee y Duflo, son dos personajes que ganaron un premio, pero es una especie nueva de economistas que dicen que todo ese pensamiento ortodoxo de las facultades de economías a nivel mundial debería ser cambiada, porque tienen un precepto común, que todo se basa en la misma idea que la propiedad privada es el centro, el órgano y la piedra angular del desarrollo. Si hay propiedad privada y hay seguridad de la propiedad privada, es la llave de la entrada para el desarrollo. Aquí en Perú teníamos de Soto, por ejemplo, un ejemplo importante que tipo lo mismo aplicando esa idea, y sacó la idea de que los pobres de Perú son ricos. El problema de los pobres que no tienen título a la tierra, y si no hay títulos a la tierra no pueden sacar créditos del banco. Entonces dale el título y eso se vuelve ricos. Bueno, hasta el momento Perú está en grave crisis y los pobres siguen pobres, y sin títulos o con títulos siguen pobres. Entonces por ahí no es la salida. Los interrogantes, algunos de los interrogantes del libro, ¿qué es una economía campesina, un mercado dominado por el capital financiero y digital hoy en día? La segunda pregunta, ¿qué importancia tiene para la seguridad alimentaria mundial y el medio ambiente? ¿Por qué el capitalismo no ha logrado acabar con estas economías en más de 2 siglos de cambios de lo industrial a lo financiero y ahora digital financiero? Finalmente, ¿cómo entender y explicar estas economías no capitalistas
pronosticando su futuro. En esta presentación, claro que no voy a contestar todas esas preguntas, lo que voy a hacer es un enfoque sobre la última pregunta. Pero esos interrogantes fueron lanzadas en el libro y el libro trata de contestarlas. Bueno, lo que voy a hacer en un enfoque siguiendo el tema teórico, Marx, y una de las cosas muy llamativas que para realizar este trabajo pensé, bueno, ¿qué es la cosa? ¿Cómo explicar esa vaina? Es decir, ¿cómo sigue el campesinado en el siglo XXI? ¿Y qué tipo de campesinos son? Bueno, primero empiezo con lo teórico y después paso a los casos empíricos, ¿vale? Una de las teorías supremamente importantes que planteó Marx en el siglo XIX fue la teoría de la subsunción formal y real. En términos generales, gran parte de las economías campesinas en África, Asia, Medio Oriente y partes de América Latina se encuentran en una dialéctica entre la subsunción real y formal. Incluso en Europa se encuentran comunidades al margen del capital, sin propiedad privada y sin trabajo asalariado. Y es el ejemplo de la comuna de Torbel, por ejemplo, en Suiza. Entonces las economías de subsistencia campesinas sobreviven y coexisten por dos razones. Y eso fue una de las conclusiones del trabajo, el trabajo empírico. Entonces les voy a dar un síntesis. La acumulación del capital realmente no necesita desmantelar todas estas estructuras no capitalistas. No necesita desmantelarlo. Y modos de producción que no son capitalistas. Este es un proceso de largo plazo que depende de la lógica y contradicciones del capital al nivel mundial, como Harvey lo ha planteado. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Estudiando el META, el resguardo indígena Huacoyo, ese resguardo en el META tiene como 400 personas, 500 personas viviendo ahí. Y al lado, cruzando la carretera, existe Facenda, uno de los grupos, una empresa económica, empresas de porcinos y carne de cerdos y soya y todas esas cosas, que está realmente cruzando la carretera. Entonces me dijeron, le dije, ¿usted cómo vive con esos tipos ahí al lado? Me dijo, no, es que ellos contratan 2 de nuestros indígenas acá y trabajan ahí de vez en cuando y nos dan alguna comida. Y el otro día, así fue el comentario, arrendaron 3,000 hectáreas de nuestro resguardo. Entonces la relación es ahí donde ustedes van a ver cómo la subsunción del capital de Marx funciona al nivel empírico local, al nivel micro. Entonces viene el capitalista y dice, no necesito acabar con el resguardo. Lo dejo ahí, yo tomo lo que necesito de este resguardo, arriendo las 3,000 hectáreas y los dejo ahí quietos, sin necesariamente acabar con ellos del todo. Entonces, ese es un ejemplo clarísimo y ese tipo de ejemplo lo anoté no solamente con Facenda y Huacoyo, pero las reservas campesinas del Valle de Cimitarra en Yondó. Por ejemplo, anoté las mismas relaciones entre las multinacionales que se quedan al lado de la reserva
el tipo de relación que tienen las multinacionales con la reserva y la reserva con las multinacionales. Entonces, es una relación más dinámica, dialéctica, contradictoria, conflictiva y de coexistencia. Entonces, por eso perdura y por eso no acaba la economía de subsistencia, pero la economía de subsistencia cambia también con esta relación. Entonces, ahí donde nosotros toca pensar en términos dialécticos, pensar cómo es el desarrollo complicado del capitalismo y cómo funciona a nivel macro como micro. Y el segundo factor que es importante, no solamente la coexistencia y la adaptación, pero la resistencia de los campesinos. Los campesinos, según los estudios míos de este caso, tienen una resistencia al avanzamiento o el desarrollo capitalista que se queda al lado. Y ellos, los campesinos, saben muy bien el reto de permanecer ahí como comunidad. Luxemburg captó y elaboró la teoría de la subsunción y planteó que las estructuras que no son estrictamente capitalistas y no están sujetas al trabajo asalariado, wage labor, proveen un espacio estratégico para la expansión del capital. Entonces el capital considera esas estructuras no capitalistas, estas economías campesinas, como como lo planteé aquí, es un espacio, es una válvula de escape en tiempos de sobreacumulación y crisis. Y se puede entender el proceso histórico de la expansión del capital en las zonas periféricas y más remotas como la Amazonía o las periferias de India y zonas del continente africano, y en América Latina con las periferias del primer mundo. Incluso el primer mundo, ¿no? Es de que hay periferias en el primer mundo, muchas. Entonces, Chayanov y Mariátegui, no sé si algunos de nuestros estudiantes han escuchado de esos tipos, pero es tiempo de escuchar esos nombres y de pronto aprender un poco más. Para concluir, básicamente esa parte teórica, es importante anotar la contribución de Chayanov y Mariátegui, que destacaron lo siguiente: la coexistencia entre economías de subsistencia y capitalista en una relación dialéctica contradictoria e híbrida, en muchos de los casos se manifiesta en formas violentas. Muchos ejemplos, como la lucha entre los colonos en la Amazonía, Brasil, y las multinacionales periféricas del África, y una cantidad de otros casos mencionados ahí. Chayanov, Mariátegui también, lo más destacado en Chayanov, eso es un punto clave para cualquiera de ustedes que está interesado en seguir el tema, estudiándolo. Chayanov dijo: bueno, ¿cómo analizar las economías campesinas? ¿Será para el motivo de los campesinados qué es? ¿La ganancia o la subsistencia? Chayanov, en el estudio de la economía campesina rusa, concluyó que el propósito es subsistencia y mejorar sus condiciones, pero no es la acumulación. Aquí volviendo al tema que planteó Darío. El narcotráfico en Colombia, o la siembra de los campesinos de la hoja de coca, que hoy en día está en auge. Tenemos como 400,000 campesinos hoy en día que siembran coca, más o menos, ¿no? 400,000 campesinos y tenemos casi 1.200.000 o 300 personas, es decir, cada familia, cada campesino tendrá 3 hijos, algo así, ¿no? Bueno, entonces tenemos un average de
casi 1.300.000 personas. Sobreviven sembrando pan coger por un lado y un poco de coca al otro lado. Es la subsistencia. Yo en mis entrevistas y trabajo de campo, eso es claro, en medio, hermano, es que ¿cómo vamos a vivir si la comida que produzco acá no es suficiente? Entonces yo siembro un poco de coca y me puedo comprar un televisor y una moto o un celular para mi hijo. Entonces, volviendo al tema de Chayanov, no es la ganancia, es la subsistencia mejorando un poco las condiciones de vida. Eso es lo que hace el que siembra coca. Y no solamente en Colombia, hermano. Los campesinos en todo el mundo dependen de una cantidad de trabajo asalariado al lado para sobrevivir. Es decir, por eso, hablando de la relación entre el capitalismo y esas economías, es una relación muy compleja. Bueno, mi libro evalúa Chayanov para entender el comportamiento de los casos estudiados y rescata también la contribución de Mariátegui, que es nuestro analista peruano, un pensador que murió muy temprano para contribuir aún más. Analiza los modos híbridos de las comunidades campesinas en Perú y explora la subsunción del capitalismo, formal como lo real. Este último es un proceso histórico con un ritmo cambiante determinado por la acumulación del capital a nivel global. Nuestra tarea como científicos sociales es analizar el real del capital, su manifestación multidimensional al nivel local micro, dentro de un entendimiento del capitalismo formal que va evolucionando y cambiando al nivel global. Entonces, por ejemplo, ahora estamos entrando en una etapa nueva de la revolución digital, es decir, que AI, Artificial Intelligence, estamos en una época de un cambio crítico y eso nos toca pensar también cómo se impacta esas relaciones. En este orden de ideas he trabajado y analizado la economía de Colombia, principalmente en zonas periféricas o cuasi periféricas. Pero antes de terminar toda esa parte teórica, es importante dos trabajos más. Uno sobre México, que es el trabajo de Barta, y el otro es sobre Colombia, que es el trabajo sobre el Valle del Cauca, de Tosi. Ambos retoman los planteamientos de Chayanov, Mariátegui, Lenin, Kautsky y claro, Luxemburg, entre las agroindustrias capitalistas y la economía campesina y subsistencia, pero llegan a conclusiones distintas. Barta argumentó en su estudio de México, como Lenin de Rusia, dice que el campesinado como modo de producción sigue porque el campesino aguanta los costos no por el hecho que son más eficiente y superior al modo capitalista. Eso es lo que planteó Lenin, eso es lo que planteó Barta. Pero Tosin, en su estudio de caso del Cauca, llega por su parte una evidencia empírica que disputa las de Barta, Lenin y Kautsky y de las teorías de modernización liberal. Tosin concluye en su investigación que la economía campesina en el Valle del Cauca es más eficiente que la capitalista en varias áreas, incluso por el uso de tierra y producción por área, por hectárea. En este estudio del meta y de las reservas campesinas que yo investigué,
Las conclusiones de todos en común variable, estoy de acuerdo con su conclusión, con un variable adicional que el trabajo plantea, es la agroecología. Y les voy a dar una anécdota antes de pasar a la parte más, un poco desalentadora, triste. En mi trabajo en Meta, entrevisté a una campesina que siembra cúrcuma. Ustedes conocen la cúrcuma, ¿no? Bueno, al lado de esta, ¿estuviste conmigo? Bueno. Esa señora tiene de pronto menos de 3 hectáreas. Y ella alega que en cada hectárea que ella produce es más eficiente que la hectárea de una empresa grande que está al lado, físicamente al lado. Le dije, ¿cómo? Es que me dio las cifras y me dijo, mire, profe, yo produzco en una hectárea más que estos tipos producen en 2 o 3 hectáreas. Bueno, le dije, y me dio indicadores y cifras. Y yo, pues, no sé, entonces miré otro caso en el mismo sector, donde otro campesino, ese campesino ya se volvió famoso porque lo trajeron a la Javeriana, y también un campesino que tiene un pedacito de tierra y maneja el mismo discurso empírico, porque la Javeriana envió investigadores para investigar cómo hace la cosa. Entonces no es un rollo, no es y lo mismo hicieron una investigación sobre esta señora que siembra cúrcuma en el departamento del Cauca. El departamento del Meta, perdón. Entonces, mirando casos como estos, porque ellas también me enseñaron, mirar otros casos. Estudiando casos hechos no solamente por mí, por otras personas que han investigado el tema, las economías campesinas sí son eficientes. No solamente eficientes, pero ecológicamente sostenible. Ese señor en el Meta, le digo, ¿cómo usted no usa, qué tipo que decir que el Meta no tiene, como dice, la tierra no es buena sin tratamiento químico? Entonces le echan, ¿cómo se llama la vaina esa? Sí. Y el tipo no usa nada de químicos, solamente elementos orgánicos, porque él aprendió, viene creo que del Guaviare, y ahí aprendió métodos usando la que le produce la tierra o los árboles sin necesariamente meter cualquier químico en la tierra. Y los productos son rentables. Entonces, nuestros campesinos están experimentando. Y no solamente ellos están experimentando, ellos están también aprendiendo de los otros campesinos a nivel internacional. Es decir, que el campesino de hoy en día ya no es el campesino del siglo pasado. Y tampoco de hace 10 años. Son un campesino sofisticado, maneja la computadora, maneja la informática y intercambio de experiencias con los campesinos a nivel mundial. Gracias a este intercambio de know-how se ha elaborado. Bueno. Una de las cosas que siempre me ha impactado en Colombia, yo cuando llegué a Colombia en 94, iniciando mi investigación, hace muchos años, pregunté a un economista muy destacado, no voy a mencionar el nombre, ¿ustedes
cómo metieron el neoliberalismo acá. Porque yo pensé, viniendo del imperio, que el imperio presionó a Colombia. Esa es la idea, ¿no? Que siempre viene la presión desde el imperio hacia la periferia. Me dijo, no, nosotros hemos hablado con la gente del Banco Mundial y que para empujar el proceso de liberalización. Es decir, que estamos hablando de antes del inicio del gobierno de Gaviria. ¿Vale? Que el proceso arranca antes de Gaviria. Bueno, Gaviria participó en cocinando el proyecto neoliberal en el gobierno de Barco, en una cosa que se llamaba en ese entonces el Kinder. El Kinder. Eso es un término que me lo enseñó Cepeda. Cepeda el papá. Cepeda el papá de Cepedín. Bueno, el papá. Entonces el papá de Cepeda me dijo, bueno, eso se llama el Kinder. Y ahí estaban una cantidad de economistas en este Kinder, incluso Londoño y Gaviria y unos 3, 4 más. Cuando llega el presidente Gaviria a la presidencia, trae ese equipo, incluso a José Ocampo, y formuló su gabinete, y ahí donde arrancó oficialmente y formalmente el neoliberalismo en Colombia. Este economista que estuve entrevistando, le dije, bueno, nadie presionó a Colombia. No, hermano, nosotros presionamos al banco. Eso fue al revés. Entonces, pero realmente así fue. Pero no sabía el por qué. Entonces, en esta sección que voy a presentar aquí, voy entendiendo más el por qué llegó la presión desde acá hacia allá. Tranquilo, Pizarro, voy a acabar, tranquilo. No sé, no. Bueno, primero el neoliberalismo y su impacto en economías campesinas. Desde la conquista de América por los imperios franceses, ingleses, o el inglés y español, el capital se concentró en el despojo de los indígenas y en crear un concepto de la propiedad de la tierra, marcando la historia colonial en todas las Américas. Es importante destacar que durante los siglos XVII, XVI y XVII todavía los imperios estaban apenas formando sus sistemas de propiedad y tenencia. Es decir, que también Europa no estaba, la formación de la propiedad privada todavía no estaba bien arraigada, estaban en el proceso. Entonces, cuando empezaron el proceso de colonización, encontraron otro variable, que es los indígenas, que tienen un régimen muy distinto de propiedad. No tienen propiedad, tienen comunidades. Entonces los imperios fueron obligados a coexistir con las economías indígenas. Incluso, y eso según el trabajo de Grier, que es un trabajo muy importante, él habla que los primeros colonos europeos establecieron también comunidades sin propiedad privada, semejante a la que tenían los indígenas, y en conflicto con los indígenas. Es decir, que estos colonos todavía no tenían títulos a la propiedad, o la tierra, no tenían títulos. Entonces, y ahí donde la idea que nos toca pensar, cómo se formuló la idea de la propiedad privada en las Américas. Estamos hablando de Canadá, los Estados Unidos, como la parte de América Latina. El derecho fundamental, y eso me lleva al liberalismo colombiano y el neoliberalismo.
volviendo a la explicación, el por qué tomó tanto arraigo el pensamiento liberal y neoliberal en Colombia, se destacó el papel del economista canadiense Jocelyn Curie, asesor del Banco Mundial que llegó en 1949. Curie, convencido de que el problema de Colombia era la falta del desarrollo capitalista del sector rural y que la economía campesina es un obstáculo para el desarrollo, y propuso que esta debería ser cambiada a través de políticas que motivan la migración a las ciudades e incentivar la inversión agroindustrial. Y aquí en esta cita, él estaba convencido que el derecho fundamental de los colombianos no es la posesión directa de la tierra, donde residen o trabajan. Entonces, porque estaba mirando que el agite de los campesinos para el acceso de la tierra, dijo, no, calma, por ahí no es. Usted va a las ciudades y buscan trabajo. Y quería empujar que todo eso se dirige a la ciudad y empezar la construcción de carreteras y el sector de construcción y vivienda. Ahí eso es el pensamiento. Bueno, la importancia de Carey, ¿qué es? La influencia de Carey en los círculos académicos, think tanks y planificación nacional. Aquí lo digo importante, pero yo voy a añadir una cosa más, supremamente importante, y marcó realmente el pensamiento y las políticas del Estado colombiano desde esa época. Principalmente en cuanto a su fuerte oposición a las reformas distributivas de la tierra. El tipo fue totalmente contra cualquier pensamiento de redistribución de la tierra. Su oposición se fundamentó en tres ideas hegemónicas. Que la redistribución de la tierra no es importante para el desarrollo, que la concentración de la propiedad de tierra no es un problema y la economía campesina es el obstáculo. Entonces toca acabar con ella. Ahora, el planteamiento de Carey ayudó. Nosotros todos sabemos del pacto de Chicoral, que es muy importante. Carey, que el tipo no fue realmente con el proyecto paramilitar, ni quería hacer guerra, pero el planteamiento de Carey ayudó a acabar con cualquier esfuerzo reformista. Colombia en ese sentido acabó con Lleras Restrepo, la reforma famosa del atentado de reforma agraria de Lleras Restrepo. Y el pacto de Chicoral, uno de los argumentos que se presentó en la negociación del pacto es Carey. Es decir, que Carey ayudó a que la gente, los tipos que estaban ahí, bueno, si Carey, el economista, está diciendo que la reforma distributiva no es necesaria para este país, ¿por qué la vamos a aceptar nosotros? Si el economista está diciendo esto, que viene del Banco Mundial, no es ni paramilitar, ni es de Fedegan, ni nada de eso. El tipo, él está diciendo eso, entonces nosotros compartimos con él la misma tesis. Entonces, así donde la ascendencia del pensamiento liberal tomó su posición fuerte dentro del Estado y las instituciones del Estado, el Departamento de Planeación Nacional, como otras instituciones, y al nivel académico en la nacional, como la Javeriana, como los Andes, producía economistas que pensaban como Carey. Todos los economistas pensaban como Carey. Entonces, ni siquiera un pensamiento crítico. José Ocampo, bueno,
con todo respeto, pero por favor, por el amor de Dios, piensa en términos críticos, diciendo no, eso por ahí no es el cuento, ¿no? Bueno, el neoliberalismo condujo a que a todos los sectores productivos de Colombia caen, y ahí ven en estos gráficos la caída de la agricultura. El segundo gráfico van a ver el empleo por sector, donde crece el sector servicios, y también ahí donde el otro muestra cómo la manufactura también ha caído en Colombia. Y todo, si ustedes miran los años, van a ver que a partir de finales de los 80 empieza la caída seria de todos esos productos. Y surge el sector servicio, que es lo que llamamos en inglés rentier economy, o en español el rentismo. El problema es en Colombia, para empujar el proyecto rentista, tomó una forma violenta. Y ahí donde se diferencia Colombia a otros casos donde el rentismo también se volvió importante. Y aquí lo llamo rentismo guerrerista. Y anoté que desde el rentismo guerrerista realmente arrancó desde la violencia del 48-58. Y ahí donde aprendieron los terratenientes con los pájaros y los grupos armados al servicio de los capitales o los terratenientes, mejor dicho, donde una cantidad de tierras cambió de manos, incluso precisamente en el Cauca y Antioquia, y tenemos las cifras. Y ahí, como creo que la cifra que menciona Oquist, que calcula que casi 1.9 millones de hectáreas fueron apropiadas entre el 48 y el 58. Entonces, y estas propiedades cambiaron de manos. Eso fue un punto importante a notar, porque pensé, bueno, ¿cuándo de pronto este rentismo guerrerista arrancó? Bueno, arrancó con la violencia del 48-58 y continuó después, se aceleró después con la emergencia del narcotráfico y la ganadería extensiva conectada o relacionada con el narcotráfico. Entonces, el rentismo guerrerista es transformar estas tierras para proyectos agroindustriales y servicios: palma, caña, azúcar, banano, zonas francas, turismo, hoteles, fincas de recreo, minería y claro, y ganadería. Y para la especulación de los precios de tierra que causó la gran inflación de la renta de tierra, perjudicando a los agricultores, como lo estudió Garay. Esta transformación se dio en gran parte a punto de bala, y por eso la clasifiqué como war rentierismo, rentismo guerrerista. Ya como mencioné, arrancó desde la violencia del 48-58. El uso de la violencia es un punto clave. Aceleró la transformación rentista de muchas partes de Colombia. Ya tenemos hoteles por todas partes, tenemos shopping malls, pero ¿de dónde viene esta plata? Yo fui a Barranca Bermeja, fuimos a Barranca Bermeja cantidad de veces, pero en los últimos, por lo menos, casi 10 años, por ahí, shopping malls. Hombre, yo recuerdo cuando una vez eso es una anécdota, fui a Barranca y quería comprar aceite de oliva para hacer una ensalada.
aceite de oliva. Entonces fuimos a un supermercado más famoso y más importante en la ciudad de Barranca Bermeja. Le digo, ¿tiene aceite de oliva? No, aceite de oliva no, nadie lo usa acá. Y al final encontré aceite de oliva, estaba puesto donde hay colonia, perfumes. Le digo, ¿por qué está aquí? Si nadie lo usa. Bueno, eso fue el 97, 98. Ahora, si ustedes van a Barranca, ustedes consiguen el aceite de oliva en tanques así, a la entrada de los shopping malls. Entonces pensé, bueno, el contraste es tan brusco entre lo que fue Barranca Bermeja hace unos 20 años y lo que es. ¿Y la plata de dónde? ¿Dónde es la plata? Muchos de los paracos, con todo respeto a ellos, porque, no, en serio, estoy en Colombia, me pegan un tiro. Y unos de los cuales que yo conozco, porque lo entrevisté. Y el tipo compró un hotel grande en Barranca. Entonces, él fue comandante de una de las, creo que el bloque Bolívar. Entonces, el cuento que mucha plata del narcotráfico, volviendo al tema, si Colombia entra a Colombia entre 5 y 6 billones de dólares anuales hoy en día, pero ¿dónde está esta plata? ¿Dónde se invierte? En el sector servicio. Es decir, que el rentismo guerrerista ganó, realmente ganó en términos de transformar Colombia económicamente y más fuerte las zonas cuasi periféricas, mejor dicho, hablando hay una reformulación de la periferia, entre zonas periféricas, cuasi periféricas, y estas zonas cuasi periféricas se volvieron de servicios, centros de servicios, lo mismo en Popayán y alrededor de Popayán. Mucha plata transformó de fondo muchas partes de Colombia y ese proceso sigue y con el uso de la violencia hasta hoy en día. Es decir, que cualquier persona que se opone a esa vaina, sabemos cómo arreglarlo. Bueno, y a pesar de toda esa violencia, aquí vamos a terminar casi, de toda esa violencia instrumental, para tenerla en cuenta, contra el campesino, desde los ataques contra las repúblicas independientes, pasando por Marquetalia y El Pato y Guayabero, y tiempos más recientes, Mapiripán, y centenares de masacres más que han manchado el país con mucha sangre y dolor. Sigue el campesino y el sector rural vive y vital, donde el 32% de la población colombiana vive o depende del sector rural, según PNUD. Lo más sorprendente es que la economía campesina sigue proveyendo casi el 51% de los productos agrícolas. ¿Vale? Y si este gobierno que tenemos hoy en día aquí en Colombia cumple, el porvenir no está tan mal. Sí cumple. Es decir, hay posibilidad de una expansión de las reservas campesinas. Hoy en día tenemos 1.200.000 y pico de hectáreas, son reservas campesinas. Cuando hablando de reservas campesinas, eso significa una protección contra la subsunción del capital. Volviendo al tema de la subsunción, usted necesita protección del Estado para no totalmente acabar con esas economías no capitalistas y darle la oportunidad de seguir para adelante. Y si le dan 3.000 millones de hectáreas más a los campesinos, entonces hay
con el reconocimiento del campesinado por la primera vez en la historia de Colombia, que fue ignorada por el 91 con el famoso... Sí, con la Constitución 91, ignoraron los campesinos. Y lo ignoraron porque sencillamente los campesinos no estaban en la pelea. Los indígenas sí. Incluso los indígenas que estaban en la pelea, pero llevan en la pelea 500 años. Entonces ellos saben muy bien pelear. Y incluso pelearon y defendieron a los negros. Si no hubiera sido por los indígenas, ni siquiera la ley 70 hubiera sido sacada. Entonces, gracias a la actividad indígena que activaron realmente en la investigación de las reservas campesinas y ahí, de Río Cimitarra y Pato Balsillas, resguardos indígenas, Meta, Cauca y consejos comunitarios afrocolombianos, Cauca y mestizos Cauca, se observa lo siguiente. Modos de producción capitalistas y economías comunitarias no capitalistas y de subsistencia campesina coexisten. Segundo, se destacan dos patrones salientes como en el caso del norte del Cauca. Eliminar la economía de subsistencia, minería artesanal, pesca, en parte, mientras en otras partes del norte del Cauca se mantiene coexistiendo en una relación fluida, instable. Eso explica la alta conflictividad en parte del norte del departamento, casos emblemáticos, Puerto Tejada, Buenos Aires, Caloto y Villarica. Hemos estado en estas zonas y hemos notado los altos niveles de conflictividad. Adaptaciones de composición. Una de las, en el Valle de Cimitarra, como el Pato Balsillas, se observe una adaptación al mercado capitalista mientras manteniendo la cohesión social y modos comunitarios dentro de las reservas campesinas. Una de las preguntas que me llamó la atención es que mirar al nivel micro si hay decomposición social dentro de las reservas campesinas entre los resguardos indígenas. Entonces, todos estos sí hay una decomposición. Es decir, muchos de los jóvenes salen, los indígenas salen, muchos de los jóvenes campesinos salen. Entonces, buscando otras oportunidades o se meten en el narcotráfico. Entonces, o a las bandas o al clan del Golfo o de pronto a grupos de insurgencia. En San Pablo Bolívar y Puerto Tejada, norte, la penetración del capital y narcodólares y minería condujo a una proliferación y decomposición de las economías campesinas basadas en la agricultura, pesca y minería artesanal. Entonces hay una decomposición social. En Puerto Tejada es una de las zonas más conflictivas y violentas en todo el país. Hay en Puerto Tejada por lo menos 40 bandas criminales. 40 en un sitio tan pequeño, reducido. Y están en pelea. Todos los días, el nivel, mirando el libro, ustedes van a mirar que es altísimo el nivel de violencia homicida. Al final, el campesino del siglo XXI, lo más obvio es que las campesinas y campesinos del campo de hoy no son actores, de hoy son actores con agencia, distinta al pasado, conectada con lo global, y eso gracias a la vía campesina, que ha sido instrumental en el intercambio de experiencias, aprendizajes, socialización. La introducción de la relación de cambio de productos sin el uso de monedas, eso me llamó mucho la atención. El trueque, según los testimonios, está creciendo, es decir, que hay una tendencia de fortalecer relaciones económicas por fuera del mercado capitalista y crear un mercado paralelo.
lo están tratando de hacer, un mercado paralelo, sin usar plata. En Villarrica, según los testimonios, había como una reunión de 8,000 campesinos, campesinas, afroindígenas, como mestizos, bajo la amenaza del capital y sus instrumentos. Crearon la Comisión Interétnica y Intercultural para coordinar un plan de resistencia y para acceso de la tierra y derechos de un modo de comunitario no capitalista para la vida. Es decir, que hay un discurso no capitalista en esas comunidades. En Huachané, unos 10,000 campesinos se reunieron para discutir la seguridad alimentaria. Y esta agenda se ha expandido para incluir derechos humanos y el medio ambiente. Hay una cosa que muy llamativa. Las campesinas, que juegan un papel supremamente importante en la economía campesina. Hay que destacar el papel central de la mujer en la economía campesina. Y eso lo ha trabajado mucho Magdalena. Y gracias por tu trabajo, Magdalena. Ella fue pionera en ese campo y ha logrado empoderar su posición y ocupar cargos de liderazgo en la reserva campesina como la de Cimitarra. Ahora, hoy en día, la jefa o la chief de la reserva es una mujer. Entonces, ella es la que manda. En Pato Valcías se han logrado avances, pero no equidad todavía. Entonces, faltan ahí. Las mujeres indígenas en el CRIC, que es la organización más importante de las comunidades indígenas, hay solamente una mujer. Y en los resguardos la representación va mejor. En 2022 hay 44 representantes de 139 autoridades indígenas fueron mujeres. Hay avance. Ellas, las mujeres indígenas, llaman su lucha resistencia dentro de la resistencia. Resistencia dentro de la resistencia. Este proceso de lucha es a la subsunción al capital y su guerra incentiva a democratizar la relación de género. Es decir, que la lucha como tal ayuda o incentiva a la lucha esa para democratizar la relación entre géneros. La agroecología es una clave contribución de la economía campesina, ha sido la conciencia ambiental, y eso lo notamos en las entrevistas. Y eso fue anotado en las reservas campesinas de Cimitarra como la llamada línea amarilla, que marca áreas protegidas y la reserva de Picachos, en el caso de Pato Valcías. La política ambiental es notable. Claro que la ley 160 del 94 tiene artículos que destaca el papel que debería jugar las reservas en la conservación del medio ambiente. Y los campesinos están muy conscientes de este tema. Y la bufalera que está en Cimitarra, que tiene una bufalera que está rentable, y usan métodos muy agroecológicos. Bueno, la conclusión. 2 puntos que merecen anotación. Los campesinos de Colombia han sobrevivido la amenaza y la barbarie del rentismo guerrerista que arrasó pueblos y regiones para facilitar el avance del capital especulativo, lo agroindustrial, los conglomerados y multinacionales. Pero la gran amenaza que los de la economía campesina son la migración de los jóvenes. Están saliendo del campo.
según el DANE, la edad promedio del campesino hoy está entre 40 y 64 años. Y esto es alarmante. Si el Estado no introduce políticas rurales que incentivan a la gente para quedarse en el campo o volverse al campo, eso será la amenaza más grande. La amenaza más grande que el capital mismo, que desangra al campo y salen los jóvenes para buscar otras oportunidades, y eso es una amenaza grande. Y en último, hay una cosa que es muy llamativa y muy peligrosa que fue anotada en la investigación en el Cauca. Mire, esta ideología de entidades ha generado una polarización pero gravísima. Gravísima por el que estamos hablando de pobres en una competencia por el poco. Entonces, grupos indígenas, como negros, como mestizos, todos campesinos y pobres, compitiéndose en formas, ya no es competencia pacífica, pero está tomando tonos beligerantes y polariza y divide al campesinado. A mí me llama, eso es lo que voy a compartir con ustedes con toda confianza, en una reunión con 40 y no sé cuántos cabildos había. Yo como observador, a mí no me tocaba hablar, solamente observar. Entonces, ellos hablaban contra los negros, con una cosa muy alarmante. Yo dije, que carajo, yo no puedo intervenir en esa vaina, yo no puedo decir nada. Yo estoy aquí como investigador. Entonces el representante del PNUD me dijo, profesor, me gustaría al final hablar. No lo dije, no, es que yo soy un investigador, quiero entrevistarlos. No, profe, adelante. Y yo me saqué mi capo ese de investigador y me eché la carreta. Porque el discurso que ellos estaban manejando es un discurso de guerra contra los negros y los otros campesinos. Le digo, bueno, ese discurso que ustedes están armando es un discurso peligroso, porque están dividiendo el campesinado. Toca formular otro tipo de discurso que pueden armar una pelea conjuntamente contra la burguesía aquí en el Cauca, que es demasiado fuerte, no joda. Entonces, contra los gremios azucareros. Y le dije, bueno, yo he estudiado el caso del Líbano, donde los grupos religiosos se pelearon. Y el discurso de usted me hizo recordar el discurso que los grupos del Líbano pelearon por ese tipo de discurso, porque eso divide, y ustedes forman una sola clase. Entonces, y la política, volviendo al tema ideológico de esa política de identidades, en el contexto del Cauca, gravísimo. Escuchamos la misma cosa, la comunidad negra lo mismo, y los campesinos también.
Él dice que como los indígenas hacen eso, nosotros nos toca hacer lo mismo. Entonces es una división interna interna al campesinado, y eso debilita el movimiento campesino en el departamento del Cauca, donde se presentan esos tres actores que son supremamente importantes en ese caso. Muchísimas gracias. Perdóname por si... Yo simplemente quería hacer una pequeña mención señalando que no solo es Colombia, que hay comparativamente podemos mirar el caso Bolivia, Perú y demás, y que tiene algo que ver con temas andinos, sobre todo en cultura, pero no me voy a alargar en eso. Tengo dos inquietudes que me gustaría de pronto, si se pudieran profundizar un poco. La primera me causa curiosidad, ¿cuál es la lectura que tú tienes del actual gobierno? Digamos un poco la mirada, siento yo, explícita, puede ser, no todos están de acuerdo, pero para mí lo explícito que ha planteado Gustavo Petro frente a la mirada del tema del campesinado, pues tiene que ver con los planteamientos que están en la reforma rural integral. Y ha dicho explícitamente que el tema, particularmente en lo que es los territorios rurales de Colombia, es que no ha entrado el capitalismo, o por lo menos no de manera completa, ¿sí? Y para mí, yo siento que eso tiene bastante sentido, ¿no? Yendo un poco por la línea de lo que tú planteabas, por el ejemplo del tema de la agroecología y el tema de uso de agroquímicos en Colombia, pues en Colombia entró Revolución Verde, efectivamente, en el marco del gobierno de Gaviria entra, digamos, como el paquete de Revolución Verde, pero no entra completo. Y no entra porque no puede, no porque no se haya aceptado, sino porque no puede entrar por un tema de geografía, por temas, digamos, diversos en términos de lo productivo. Yo creo que es casi algo contrario, es como si fuera contradictorio, un poco la lógica de si se va en la línea de lo que está planteando el gobierno y de lo que se ha venido planteando inclusive en el marco de los acuerdos de paz, el campesinado eventualmente, como lo conocemos, como lo entendemos, eventualmente también desaparecería, porque ya no sería el campesinado que vemos en lógica de subsistencia, sino sería un campesinado propietario, un campesinado que entra a la dinámica de los mercados, si se puede plantear así, una industrialización del campesinado. No sé si tú lo lees igual, si tú sientes que ahí no se cuadran las cosas, o si por el contrario tienes una lectura diferente que puede ser interesante. Y la otra pregunta va ligada, es ¿cuál es la relación que tú haces entre lo que sería la economía campesina y la agricultura campesina? Si son dos cosas, dos categorías, si se quiere, que van de la mano y dependen mutuamente una de la otra, o si hablar de que ya no exista economía de subsistencia campesina implica también que no exista entonces cultura campesina, porque entonces eso nos colocaría también un poco como en el escenario de si lo que debemos mirar a futuro en términos del campesinado en Colombia es mantenerlo tal como está en términos de sus modos de producción. Primero quisiera oírlos. ¿Qué observación, qué planteamiento tendrían ustedes dentro de este esquema que han planteado de la subsistencia, de la Agencia del Campesinado, la nueva norma sobre los derechos del campesinado que se acaba de aprobar en Colombia, que de hecho sabemos que ha sido realmente una lucha de mucho tiempo y ha sido realmente traída a la mesa y a las negociaciones a través del campesinado, a través de Agencia del Campesinado. Entonces, un poco, ¿qué opinan ustedes del contenido mismo y de las posibilidades de que esa norma, que lo que plantea son los derechos del campesinado, porque ese es el fondo de la norma, lo vean como una posibilidad dentro de este esquema de la subsistencia del campesinado, dado que ha sido toda la parte teórica que planteaste? Esa sería una pregunta. La otra, que bueno, de las no sé cuántas láminas que vimos, te agradezco que le dedicaste una a las campesinas, porque hablamos de campesinos todo el tiempo. Y un poco el que, bueno, ha sido una, yo interpreto que lo planteas last but not least. Sin embargo, quisiera señalar que dentro de este esquema de una economía de subsistencia, en este momento se está planteando desde la economía feminista, las economistas feministas que han realmente trabajado mucho el tema de lo que significa el cuidado, y en ese planteamiento se está señalando que gran parte de
realmente el permanecer tanto en la economía urbana, pero mucho más en la rural, ¿no? De que esta subsistencia realmente esté y se presente y esté allí, se debe al trabajo no pago dentro del hogar del trabajo de la mujer, ¿no? Todo este esquema. Entonces no es solamente un tema de empoderamiento de las mujeres como aparece en tu lámina, sino yo creo que está en el corazón de la economía de subsistencia, que bueno, no fue planteado por Chayani, ni por Mariátegui, ni por todo, ni mucho menos por más que lo ponemos dentro de los patriarcalismo muy puro. Yo creo que ahí hay algo muy, muy de fondo en la economía de subsistencia y la economía del cuidado, realmente. Y finalmente, no quedó muy cómoda, y quisiera oírlos a ustedes los dos, del planteamiento de Peñaranda de que hoy en día los campesinos están en el centro, o lo rural está en el centro del debate, como que se volvió el centro. Yo no lo veo tan bien, porque pues si miramos hacia atrás, vamos a ver qué opinas. si miramos hacia atrás y miramos la década de los 70 y de los 80 y de los 90, pues lo que se hizo realmente fue muy importante y estuvieron en el centro del debate, por lo menos a nivel del análisis, analíticamente, realmente había una investigación muy grande y muy seria en toda esa etapa. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Está en el centro? No, yo no lo veo tan claro, simplemente lo planteo así. Profesores, muchas gracias. Solo para decir que pues, es muy significativo que dentro de toda la investigación se utiliza el concepto campesino cuando uno ve que el Estado colombiano hizo un esfuerzo muy grande desde el 49 hasta comenzando el 2010-2011 con la misión para la transformación del campo y la agroecología y el surgimiento, para eliminar toda la gran categoría campesino y quedarse con una que es la categoría de productor. O sea, digamos que eso es un aspecto muy interesante. Yo creo que es un nivel reivindicativo del concepto. Gracias. Yo quería tocar 3 puntos. Digamos que hay como 2 comentarios, 2 de los 3 puntos son comentarios y el otro es una pregunta. El primer comentario tenía que ver sobre este último apunte que hiciste sobre las disputas que existen en el Cauca entre comunidades indígenas, comunidades negras y campesinos, porque sí es una situación común. Yo, por ejemplo, tengo mucha familia allá porque mi familia es originaria del Cauca y justo en la región en la que ellos están, que es Páez, se presentan estos conflictos. Les iba a recomendar una tesis muy buena para entender estos conflictos, que la escribió un muchacho de la Universidad Externa que se graduó de Sociología. La tesis se titula Una lectura del conflicto por la tierra entre comunidades indígenas, negras y campesinos y campesinas en la región de Tierra Adentro, Cauca. Es de Henry Danielo Rodríguez. El punto principal de esa tesis es que básicamente con el cambio de constitución de 1991, al declarar el Estado colombiano como un Estado pluriétnico y multicultural, se abrió la puerta, en parte, ¿no? Se abrió como un mercado para que las comunidades empezaran a disputarse el acceso a los derechos. Entonces, en parte, uno diría, ¿no? Críticamente eso está mal, es negativo para la lucha reivindicativa que han llevado por años los campesinos, los indígenas y las comunidades negras que se enfrenten, pero al mismo tiempo no hay que desconocer que esa lógica parte del mismo Estado y de cuáles son las condiciones que se les ponen a las comunidades para poder acceder a sus derechos territoriales. Derechos territoriales en cuanto a poder establecer las normas sobre el territorio, pero también poder decidir sobre cuáles son los usos que le dan a ese territorio. En el Cauca pasa que, aunque la mayoría de comunidades indígenas, negras y campesinas en muchos lugares tienen prácticas de uso del territorio similares, con la declaración de la Constitución y el inicio de esta competencia, entonces han aparecido las diferencias que parecen irreconciliables en el discurso, aunque en la práctica no lo son tanto. El segundo comentario va por la misma línea de los mercados y tiene que ver con cómo es que el mercado, es un comentario pregunta, ¿no? Tiene que ver con esta, podríamos decir que convivencia entre la economía puramente campesina de la producción de subsistencia, pero al mismo tiempo la producción campesina en territorios que han sido tradicionalmente mineros. Yo quería preguntar si los cambios en el mercado, según lo que tú encontraste en tu investigación, determina que las personas cambien de actividad productiva en ciertos periodos.
Es decir, que dejen de hacer agricultura y se dediquen a la minería, o que mantengan las dos actividades en un supuesto equilibrio. Y además, ¿cuáles son los factores que determinarían ese equilibrio? Y lo tercero tiene que ver con la definición de subsistencia, porque una cosa que me parece bastante problemática es que muchas veces, en especial desde el Estado, se plantea la subsistencia como yo produzco lo que voy a consumir. Pero cuando uno va y ve las prácticas campesinas, se da cuenta que los campesinos, aunque producen mucho de lo que consumen, siempre piensan en producir algún excedente para poder participar en el mercado y resolver algunas necesidades que ellos no pueden resolver de manera autónoma. En el páramo del Sumapaz hay una cuestión muy compleja y lo estamos hablando podríamos definirlo como una transición del conflicto. Y esa relación del conflicto pasa del conflicto armado ahora directamente a las zonas de reserva campesina frente a las relaciones entre la institucionalidad y los campesinos. Probablemente, digamos, en las relaciones del capital dentro de la zona de reserva campesina, la localidad 20 del Sumapaz, sí puede haber una amenaza del capital. Y es entenderla, digamos, a las lógicas de las propuestas que está de la extensión de la región metropolitana de Bogotá. Y eso puede generar afectaciones, por ejemplo. Y eso, digamos, ¿cómo usted lo podría analizar? ¿Cuál sería, digamos, como una posible respuesta a la idea de lo que está planeando Bogotá? Y no solamente la localidad 20, sino los municipios cercanos, Pasca, Cabrera, que genera una nueva configuración del conflicto, una transición del conflicto directamente ahí en las zonas de reserva campesina. Lo primero que yo quiero señalar del libro de Nassy es el reconocimiento que hace a la importancia de la teoría marxista. Porque aquí se puso de moda, ¿no? Era muy bien remunerado hablar mal del marxismo y decir que eso ya se había acabado, que eso era una vaina pasada de moda. Resulta que no. Y resulta que el esfuerzo que hace Nassy por poner sobre la mesa una serie de categorías de una manera muy consistente, nos muestra la importancia que tiene la recuperación de estas categorías que habían sido sepultadas. Esa es parte de las facetas del neoliberalismo. El neoliberalismo no solo es teoría económica, es una cultura, y es una cultura política. Y parte de esa cultura política era sepultar el pensamiento marxista. Pues no, se murió primero el neoliberalismo. Pero bueno, eso me lleva a otra reflexión, tal vez relacionada con lo que Magdalena planteaba. Yo diría que es importante que nosotros entendamos las capas de las categorías históricas. Y me atrevo a plantear lo siguiente: los campesinos como una formación social de larga duración. Es decir, esto no es un problema de que son del 20 al 40 y luego desaparecen. No, no, es una formación social de larga duración. Hay otros procesos de formaciones sociales que tienen una mediana duración en los términos de Brodel, pero el campesinado nos está demostrando que es una formación social de larga duración. Y Nassy lo ilustra con 3 tipos de comunidades campesinas. Los viejos patrones de organización indígena, es decir, los resguardos que se crean desde el siglo XVI, las zonas de reserva campesina, que no empezaron con la ley 160, las reservas campesinas empezaron en 1929, con los decretos 1110 y 839, de toda esa revuelta que hubo contra la apropiación de tierras por parte de los grandes terratenientes. Es decir, ese intento que se hizo en Colombia por construir unas capas medias tenía un referente en el campo clave, era construir capas medias en el campo. ¿Y eso cómo? Con el acceso de los campesinos pequeños y medianos a la tierra. Y comenzó un proceso. Hay un libro precioso, excúsenme ustedes, me extiendo, hay un libro precioso de un campesino de Villarrica que se llama Cuadernos de la Violencia. Lo recomiendo, yo no sé si ustedes lo conocen. Es un trabajo que hizo Clara Van der Hamen recuperando archivos de baúl. Se encontró este testimonio de un campesino de Villarrica que nos cuenta precisamente cómo se aplastaron las colonias campesinas. ¿Cómo se aplastaron? No fue con un decreto, fue con napalm. Se aplastaron con napalm. Y hubo que pasar unos años para que la figura volviera a renacer. Y fue precisamente en el proceso de paz del presidente Betancur, cuando en la zona del Caguán, donde se había creado una colonia agrícola, según el decreto, vuelven a renacer. Y ahí están. En este momento
tenemos 11 o 12 reservas campesinas, 1.200.000 hectáreas, más o menos unas 20.000 personas en este proceso, que el gobierno lo está planteando como la estrategia para proteger la Amazonía, imagínense ustedes. Es decir, la idea es construir un arco de reservas campesinas alrededor del borde de la Amazonía para estabilizar poblaciones. ¿Por qué? Porque nuestra manera de destruir la Amazonía es muy peculiar. A diferencia de lo que hace Brasil, de lo que hace Perú, nosotros hicimos una guerra interior que expulsa población hacia la Amazonía. Nosotros estamos destruyendo la Amazonía no con grandes inversiones de capital, no, con procesos migratorios. Entonces la forma de parar eso es hacer la reforma agraria, pero en el interior de la frontera agraria. Eso es lo que estamos tratando de plantear. Y me parece que en esto, la reflexión que hacen así sobre los elementos teóricos nos puede ayudar mucho. Y creo yo que las propuestas que está haciendo este gobierno no las podemos absolutizar. Es decir, esto no es la revolución, esto no es 1917, este es un proceso que apenas está caminando. ¿En qué momento? En el momento en que, fíjense ustedes, ¿qué está ocurriendo con la economía mundial? ¿Qué está ocurriendo con los hegemones del nivel mundial? ¿Qué está ocurriendo con los recursos naturales? ¿Sí? Es decir, tenemos que juntar todas estas crisis para entender que llegamos a una especie de punto de quiebre. ¿Y qué sigue del punto de quiebre? No tenemos respuestas, pero tenemos que explorar primero los elementos teóricos. Hay que explorar los elementos teóricos. Saquémoslos del baúl. Y saquémoslos con todos estos elementos nuevos que hay. A mí me parece que conceptos como la economía del cuidado, todo esto lo que hace es enriquecer la reflexión teórica. No la sustituyen, la enriquecen. Entonces aprovechemos esto, me parece que es muy importante. Por último, el homenaje al Sumapaz. Estuve el domingo allá, estamos en la escuela de recuperación de la vieja idea de la colonia agrícola de Sumapaz. Y entonces estaban los muchachitos, muchachitas, unas lideresas así de espanto y brinco, como dicen, y la gente joven. Es decir, y eso teníamos en el Sumapaz de hoy, porque no es en el recuerdo por allá de Juan de la Cruz Varela, etc. No, el Sumapaz de hoy. Me dio mucha alegría ver eso, porque ese es el futuro, y un futuro que tiene que ver mucho con Bogotá. Porque acuérdense, en la crisis alimentaria en la que nos estamos introduciendo, la guerra de Ucrania está ayudando de una manera formidable a profundizar esa crisis, porque estamos dependiendo de insumos comprados en Rusia y en Ucrania. ¿Y qué va a pasar con esos insumos? Que nos van a forzar a la nueva agricultura. La nueva agricultura que no va a depender de los insumos. Entonces estamos en un momento de cambio, pero que hay que verlo en toda su dimensión. Y los aspectos teóricos son básicos, pero las experiencias históricas también son muy importantes. Entonces poner sobre la mesa estas categorías y poner sobre la mesa formaciones sociales de una magnitud inmensa, porque ustedes no se imaginan lo que significa la Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra. Es el centro del país. La Reserva Campesina del Sumapaz, el mercado de alimentos de Bogotá, el agua de Bogotá. Es que pensemos todo esto, pensémoslo y no nos contentemos con considerar que los campesinos ya no existen, que ya están pasados de moda. Muchas gracias. Con los problemas que está enfrentando el gobierno de Petro, será muy difícil avanzar con una agenda reformista. Cuando se inició ese gobierno hace 12 meses, mi esperanza fue alta. Quería pensar bien, es decir, que llegó un presidente que de pronto puede sacar a Colombia de esta tragedia que lleva casi un siglo. Entonces pensé que de pronto si meten algunas reformas, precisamente en la redistribución de tierra, y le dan a unos millones, a esos campesinos, a unos 5 o 6 millones campesinos o 10 millones, los sacan de la pobreza, eso puede resolver el cuento de Colombia.
Pero obviamente que no es así. El problema de Colombia es repensar el modelo de desarrollo económico. El neoliberalismo que domina la economía del Estado, incluso Petro no ha planteado cambiar el modelo. Lo dijeron ahí algunos ministros que están repensando el crecimiento. Pero no se vuelve a escuchar nada de eso. El modelo neoliberal debería cambiar. Si eso no lo cambia Petro, viene la derecha en unos 3 años. Es el pronóstico. Como en Argentina. Entonces, la problemática es cómo avanzar un proyecto reformista si el pueblo no está movilizado, ni está en este rollo. El reformismo no se hace desde arriba. El reformismo se hace desde abajo. Si los campesinos de Colombia, los indígenas de Colombia, los afros de Colombia y las mujeres de Colombia no se movilizan, es muy difícil avanzar en un proyecto reformista. Entonces, el pronóstico no es tan muy alentador. La economía campesina sí ha cambiado, como han notado. Y mencionaste la cultura campesina. La cultura campesina sigue muy viva. Te voy a presentar un caso que en la cultura campesina hay la mano vuelta. ¿Conoces ese concepto? La mano vuelta. Bueno. ¿Ah? Sí. Eso sigue vigente y muy vivo. Es decir, cuando llega un desplazado, llega a la reserva campesina, bueno, así llegaban, pero ahora ya no. Pero cuando llegaba, de inmediato los campesinos colaboraban para montar el rancho en la noche, antes de que salga la luz, y para establecer lecho. Y es una cultura campesina, no solamente en Colombia, es una campesina internacional. Y eso sigue vigente hoy en día en el siglo XXI. Es decir, que sí, esas prácticas culturales campesinas sigue viva. El concepto de tregue también, es decir, intercambio si usted produce papa, yo produzco lo que sea, y intercambio sin usar moneda. Están muy alertos al concepto de no usar monedas, tratar de dejar relaciones económicas por fuera del mercado. Y eso a mí me fue llamativo porque yo, escuchando a esta gente hablando de esos temas, entonces yo no voy a proponer nada, quería escucharlos. Y estaban propusiendo cosas muy llamativas a la cultura campesina. Magdalena, tú tienes toda la razón. No, en serio. Una de las cosas flojas en este trabajo, que yo no presté mucha atención al planteamiento feminista, tratando del tema desde la perspectiva feminista a la economía campesina. A pesar que yo estoy muy consciente, demasiado consciente del papel importante que juega. Realmente las mujeres campesinas son más importantes que los hombres a nivel internacional, en el sentido de que ellas están encargadas de estas economías a nivel mundial. Entonces, y en ese sentido, yo no hice el enfoque suficiente y saliente de este papel. De pronto, en el próximo libro que ya empecé a trabajar, esta parte, te lo aseguro, va a ser
más destacada. Pero te agradezco mucho por la... Ahora hay una pregunta que sobre los cambios en agricultura, en casos del Cauca. Yo anoté que sí, por ejemplo, hay comunidades que fueron, trabajaban minería artesanal y pasan a otras cosas. Entonces, sí hay cosas fluidas. Estamos hablando de comunidades en un mundo globalizado y penetrado por el capital a nivel cultural, por lo menos, si no está físicamente. Entonces, ellos claro que cambian, claro que se aprovechan, claro que trabajan trabajo asalariado cuando no siembran coca, trabajan trabajo asalariado para sostenerse y vivir un poco mejor. Porque quieren vivir mejor. Entonces, claro que eso es una cosa básica, ¿no? Satisfacer las necesidades básicas.